Para entender por qué ella se aleja o te ve solo como un amigo, primero debemos dominar la psicología de los abrazos y responder a lo que muchos buscan, como abrazar a una mujer para que le gustes. Hoy vas a descubrir 3 trucos de psicología oscura al abrazarla que no solo rompen la barrera física, sino que activan su obsesión de forma casi biológica. ¿Alguna vez has sentido que, tras un abrazo, ella se siente más distante? ¿O que ese contacto físico, en lugar de encender una chispa, apagó el interés? La mayoría de los hombres cometen el error de dar un abrazo estándar. Un abrazo de compromiso que no comunica nada, o peor aún, un abrazo que grita inseguridad. Pero la psicología oscura nos enseña que el contacto físico no es un saludo, es un hackeo directo al sistema límbico, la parte del cerebro que no entiende de lógica, solo de instintos. En esta serie que comenzamos hoy, vamos a diseccionar desde la presión exacta hasta el susurro prohibido. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué el tercer truco es el que genera la adicción por contacto, que ella no podrá explicar racionalmente. Empecemos con el cimiento, la neurobiología del impacto. Para dominar la psicología de los abrazos, debemos entender qué sucede bajo la piel. En el momento en que 2 cuerpos entran en contacto, el cerebro femenino comienza un escaneo de microdatos a una velocidad asombrosa. No es algo que ella decida, es su sistema nervioso central buscando señales de estatus, seguridad y compatibilidad química. Cuando abrazas a alguien, el hipotálamo recibe una señal para liberar oxitocina, a menudo llamada la hormona del vínculo. Sin embargo, en la psicología oscura, sabemos que la oxitocina por sí sola no genera obsesión, genera comodidad. Y aquí está el primer gran secreto: si solo generas comodidad, terminas en la friend zone. Para activar su obsesión, necesitamos mezclar la oxitocina con picos controlados de dopamina y una pizca de cortisol. ¿Cómo se logra esto? A través de la ambigüedad del contacto. Un abrazo que empieza suave, comodidad, pero que tiene una intención física clara, tensión sexual, crea una disonancia cognitiva. Su cerebro se pregunta, ¿esto es un abrazo de amigos o hay algo más? Esa pregunta es la semilla de la obsesión. En el momento en que ella empieza a dudar sobre tus intenciones, ya has ganado la mitad de la batalla, porque ahora ella está pensando en ti para resolver el misterio. Hablemos del error técnico que destruye tu valor percibido. Muchos hombres, por miedo al rechazo o por exceso de respeto, dan el famoso abrazo en A. Ya sabes cuál es. Las caderas están a 1 metro de distancia y solo se tocan los hombros. En la psicología de los abrazos, esto comunica miedo. Estás diciendo, tengo miedo de mi propia sexualidad y tengo miedo de la tuya. Si quieres saber realmente cómo abrazar a una mujer para que le gustes, debes eliminar ese espacio. La psicología oscura utiliza el concepto de dominancia calma. No se trata de apretarla con fuerza bruta, sino de ocupar el espacio con confianza. El contacto debe ser de pecho a pecho, permitiendo que ella sienta los latidos de tu corazón. ¿Por qué? Porque el ritmo cardíaco se sincroniza. Se llama entrenamiento biológico. Si tú estás calmado y seguro, su sistema nervioso se anclará a tu calma, y ella empezará a asociar la sensación de paz y seguridad con tu presencia física. Pero cuidado, aquí es donde introducimos el primer truco oscuro, el anclaje de salida. No permitas que el abrazo muera por causas naturales. Debe ser tú quien dicte el ritmo. Pero antes de enseñarte exactamente cómo soltarla para que ella quiera volver a tus brazos, necesitamos entender la geografía del cuerpo humano y por qué tus manos están en el lugar equivocado. Vamos a hablar del hackeo del espacio personal. El hackeo del espacio personal y la tensión de proximidad. Para dominar la psicología de los abrazos, primero debemos entender que el cuerpo humano tiene fronteras invisibles. En psicología, esto se llama proxémica. La mayoría de los hombres entran en el espacio personal de una mujer como si estuvieran pidiendo permiso o peor aún, como si estuvieran invadiendo territorio enemigo. La psicología oscura utiliza un enfoque diferente, la invasión magnética. ¿Qué es esto? Es la capacidad de hacer que ella desee que tú rompas su barrera. Si quieres saber cómo abrazar a una mujer para que le gustes, no puedes simplemente lanzarte. Debes crear un vacío que ella necesite llenar. Antes de que tus brazos siquiera se levanten, tu presencia ya debe haber reclamado el espacio. La clave aquí es la tensión de proximidad. Cuando te acercas para saludarla, detente justo un segundo antes de lo que dicta la norma social. Ese microsegundo de duda en ella es donde la psicología oscura empieza a trabajar, porque su cerebro entra en un estado de alerta expectante, ¿me va a abrazar o no? En ese momento de incertidumbre, su atención hacia ti se multiplica por 10. Un error común es el abordaje frontal directo. En el lenguaje corporal primitivo,
Un acercamiento frontal directo puede interpretarse como una confrontación. Si vas directo hacia ella como un tren, su cerebro reptiliano puede activar una ligera señal de defensa, lo que hará que el abrazo sea rígido. La técnica de la psicología oscura dicta que el abordaje debe ser en un ángulo de 45 grados. Al acercarte ligeramente de lado, reduces la amenaza percibida pero aumentas la intriga. Esto te permite hacer algo que el 99% de los hombres olvida: el contacto visual sostenido durante el cierre de la distancia. No mires al suelo, no mires a sus hombros. Mírala a los ojos con una media sonrisa hasta que estés a menos de 30 centímetros. Esa es la zona de peligro íntimo. Al llegar a ese punto, ella ya ha aceptado tu dominio del espacio. Ahora, hablemos de la transición. El paso de estar cerca a estar abrazados debe ser fluido, como si fuera inevitable. Aquí es donde aplicamos el concepto de liderazgo corporal. No esperes a que ella abra los brazos. Tus movimientos deben ser lentos pero decididos. La lentitud en el movimiento comunica un valor social altísimo. Solo los depredadores alfa y las personas con poder absoluto se mueven con calma cuando están en el espacio íntimo de otra persona. Una vez que has roto la barrera y entras en el abrazo, el truco de psicología oscura para activar su obsesión radica en lo que llamamos la zona V. Esta es el área que va desde tu pecho hasta la parte superior de tu abdomen. Para que un abrazo sea transformador, debe haber un contacto sólido en esta zona. ¿Por qué es esto importante? Porque es donde se siente la respiración. Cuando tus pechos se tocan, sus sistemas nerviosos comienzan a comunicarse de forma subconsciente. Si tú controlas tu respiración, haciéndola profunda, lenta y rítmica, obligas a su cuerpo a sincronizarse contigo. Esto se llama rastreo biológico. En menos de 5 segundos, su ritmo cardíaco bajará para igualar el tuyo, y su cerebro liberará una dosis masiva de serotonina. Ella sentirá que, contigo todo está bien, pero como mencionamos antes, no queremos que se relaje demasiado. Aquí introducimos el primer anclaje táctil. Mientras la abrazas, una de tus manos debe subir ligeramente más arriba que la otra, rozando la base de su nuca. Ese pequeño roce en una zona tan erógena y vulnerable envía una señal eléctrica directamente a su médula espinal. No es un abrazo de amigos, no es un abrazo de consuelo, es una marca de propiedad y deseo. En ese instante, ella ya no está solo abrazando a un conocido, está experimentando una respuesta fisiológica que la vincula a ti. Pero esto es solo el preámbulo. Para que ella se obsesione, debemos jugar con el tiempo. Truco número 1, la regla de los 4 segundos y el time distortion. Llegamos al núcleo del asunto. Si quieres dominar la psicología de los abrazos, debes entender que el tiempo no es lineal, es emocional. Existe una frontera invisible que separa un saludo social de una conexión inquebrantable, y esa frontera se cruza exactamente a los 4 segundos. La mayoría de los hombres tienen miedo al silencio y a la pausa, se sienten incómodos manteniendo el contacto físico más de lo estrictamente necesario, y rompen el abrazo justo cuando la química está empezando a hervir. La psicología oscura utiliza el tiempo como una herramienta de tensión. La mayoría de los abrazos duran entre 1.5 y 2 segundos. Eso es lo que el cerebro espera. Cuando tú rompes esa expectativa y llevas el abrazo a los 4 segundos o más, estás forzando a su cerebro a salir del piloto automático. Al segundo 3, ella se dará cuenta de que el abrazo no ha terminado. Al segundo 4, su sistema límbico se preguntará, ¿por qué sigue aquí? Y es en esa pregunta donde la psicología oscura planta la semilla para activar su obsesión, porque el cerebro llena el vacío de la duda con curiosidad y deseo. Para que este truco de cómo abrazar a una mujer para que le gustes funcione, no basta con quedarse ahí parado como una estatua. Mientras mantienes esos 4 a 6 segundos críticos, debes aplicar lo que llamamos presión intermitente. En la psicología de los abrazos, la presión constante se vuelve invisible, el cerebro se habitúa, pero una presión que aumenta ligeramente al segundo 3 y se relaja al segundo 5 crea una montaña rusa sensorial. Este es el secreto de la oxitocina. Estudios de neurociencia demuestran que el cuerpo humano necesita al menos 6 segundos de contacto continuo para liberar una cantidad significativa de esta hormona del vínculo. Al usar la psicología oscura para extender el abrazo, artificialmente, más allá de lo socialmente esperado, estás forzando una reacción química en su cuerpo que ella no puede detener. Ella empezará a sentir un calor que sube por su pecho, una relajación en sus hombros y, lo más importante, una sensación de pertenencia. ¿Cuál es el efecto de esto? Ella recordará tu abrazo como algo diferente. No sabrá explicar por qué, dirá que hubo química, pero la realidad es que tú hackeaste su cronómetro interno. Hiciste que el tiempo se detuviera. Ese es el truco número 1.
Nunca seas el primero en soltar antes del cuarto segundo, pero, y aquí viene el giro oscuro, sé el primero en soltar inmediatamente después de que ella se relaje completamente. Aquí es donde la obsesión se consolida. La psicología oscura no se trata solo de lo que haces durante el acto, sino de cómo lo terminas. Una vez que has alcanzado ese punto de máxima conexión al segundo 5 o 6, cuando sientes que ella ha exhalado y su cuerpo se ha amoldado al tuyo, debes retirarte. Pero no te retires con torpeza. Retírate con una calma absoluta, mantén tus manos en sus brazos un segundo adicional mientras te separas y, lo más importante, mantén el contacto visual directo durante un segundo en silencio antes de hablar. Esta técnica de psicología oscura crea una disonancia cognitiva masiva. Su cuerpo le dice, me siento increíblemente segura y conectada con él, pero tu acción de retirarte le dice, él no me necesita. Esa mezcla de seguridad química y rechazo sutil es el combustible de la obsesión. Ella pasará el resto de la tarde tratando de recuperar esa sensación que tú le diste y luego le quitaste. Has creado una ancla de placer asociada a tu presencia física. Si quieres saber cómo potenciar este efecto usando algo que ella no puede ver pero que sentirá en lo más profundo de su cerebro, tenemos que hablar de la neurología de la presión. ¿Por qué tus manos son las que dictan quién tiene el poder en esta dinámica? La neurología de la presión, el tacto épico. Si quieres dominar la psicología de los abrazos, debes entender que la piel es el órgano sensorial más grande del cuerpo y el que tiene la línea más corta hacia el cerebro emocional. No importa lo que digas con la boca si tus manos están comunicando inseguridad. Existe una diferencia abismal entre tocar y ejercer presión. En la psicología oscura, la presión es una herramienta de mando. Cuando abrazas a una mujer, la cantidad de newtons de fuerza que aplicas, y sobre todo, donde los aplicas, determina si ella te ve como un protector, como un amante o simplemente como un conocido incómodo. Para responder a cómo abrazar a una mujer para que le gustes, debemos abandonar el tacto superficial. El tacto superficial, o ligero, a menudo se interpreta como duda o falta de confianza. La presión firme, por el contrario, estimula los corpúsculos de Pacini, receptores profundos que envían una señal de calma y seguridad al sistema nervioso. Pero hay un truco oscuro en la ubicación que lo cambia todo. Hablemos de la geografía del abrazo. La mayoría de los hombres cometen el error de poner las manos en la zona lumbar, la parte baja de la espalda, demasiado pronto. En la psicología de los abrazos, esto se interpreta como una intención sexual directa y, si no hay suficiente confianza, ella activará sus defensas. Es un movimiento predecible y, por lo tanto, no es oscuro. El truco para activar su obsesión radica en la zona escapular, la parte alta de la espalda, entre los hombros. Cuando aplicas una presión firme en las escápulas y atraes su torso hacia el tuyo, estás comunicando protección y dominio desde una posición de autoridad. Estás envolviendo su parte más vulnerable. Esta presión en la parte alta dispara una respuesta de rendición biológica. No es una rendición de debilidad, sino de confort extremo. Ella siente que puede soltar el peso de su propio cuerpo porque tú la sostienes. Pero aquí viene la técnica avanzada de psicología oscura, la presión de pulso. Mientras mantienes el abrazo, no te quedes estático. Realiza una presión ligeramente más fuerte con las palmas de tus manos, no con los dedos, que pueden sentirse como garras, cada vez que tú exhales. Esto sincroniza tu respiración con su sensación de ser abrazada. Ella sentirá que tu cuerpo late contra el suyo. Es una experiencia inmersiva que la mayoría de los hombres nunca le han dado, porque la mayoría de los hombres están demasiado ocupados pensando en qué decir a continuación, en lugar de sentir la comunicación de la dermis. Para llevar esto al nivel de psicología oscura, una de tus manos debe actuar como el ancla de seguridad mientras la otra explora la vulnerabilidad. Mientras una mano presiona firmemente las escápulas, la otra debe subir suavemente hacia la nuca, justo donde termina el cabello. Esta es una zona de alta densidad nerviosa. Al colocar tu mano ahí, no solo estás controlando la posición de su cabeza, sino que estás enviando una señal de posesión protectora. El cerebro femenino está cableado para responder positivamente a la protección de un hombre que percibe como superior o de alto valor. Al aplicar este gradiente de presión, firme en la espalda, suave y envolvente en la nuca, creas una polaridad sensorial. Ella siente la fuerza y la delicadeza al mismo tiempo. Este contraste es lo que genera la adicción. El cerebro humano está diseñado para buscar patrones, pero cuando le das sensaciones contrastantes, fuerza y suavidad, el cerebro se bloquea en el presente. Has logrado lo que los monjes zen tardan años en conseguir, atención plena total centrada en ti. Ella no está pensando en el trabajo, ni en su ex, ni en sus problemas, está atrapada en la neurología de tu presión. Y ahora que tiene su sistema nervioso bajo control,
Es momento de introducir el arma invisible que hará que sueñe contigo esa misma noche. Truco número 2. El anchoring olfativo, la marca invisible. Si quieres entender la psicología de los abrazos a un nivel profesional, debes saber que el olfato es el único sentido que tiene una conexión directa y sin filtros con la amígdala y el hipocampo, las áreas del cerebro responsables de las emociones y la memoria a largo plazo. Mientras que la vista y el oído pasan por un peaje de lógica, el olfato va directo al instinto. En la psicología oscura, utilizamos esto para crear un anclaje. Un anclaje es un estímulo externo que dispara automáticamente un estado emocional interno. Si logras que ella asocie tu aroma con la seguridad y la tensión sexual de ese abrazo de 4 segundos que ya aprendiste, habrás ganado un espacio permanente en su mente. Para responder a cómo abrazar a una mujer para que le gustes, no basta con verse bien, hay que oler a una experiencia inolvidable. La mayoría de los hombres cometen el error de bañarse en perfume, lo cual es invasivo y comunica desesperación por atención. La psicología oscura es sutil. Tu objetivo no es que ella huela tu perfume desde el otro lado de la habitación, sino que lo descubra únicamente cuando rompa tu espacio íntimo. Esto crea una recompensa biológica por acercarse a ti. El truco para activar su obsesión consiste en aplicar tu fragancia en lo que llamamos puntos de transferencia térmica. Durante el abrazo, tu pecho y tu cuello estarán en contacto directo o muy cercano con su nariz. Debes aplicar el aroma en la parte alta de tu pecho, justo debajo de la clavícula y detrás de las orejas. ¿Por qué? Porque el calor corporal de ambos durante el abrazo de 4 segundos hará que el perfume se evapore y la envuelva como una nube personal. Aquí es donde ocurre la magia oscura. Durante esos segundos de contacto profundo, su cerebro está inundado de oxitocina, por el tacto, y dopamina, por la curiosidad. Al introducir tu aroma en esa mezcla química, el cerebro de ella hace una captura de pantalla sensorial. A partir de ese momento, tu perfume se convierte en el interruptor de su deseo. Lo más poderoso de este truco es que, si ella se cruza con ese aroma en cualquier otro lugar o en otra persona, su cerebro proyectará tu imagen y la sensación de seguridad que tú le diste. Has hackeado su memoria episódica. Pero vamos un paso más allá en la psicología oscura. El objetivo final es que el abrazo no termine cuando te separas. Existe algo llamado transferencia de rastro. Si usas un perfume de base aceitosa y aplicas el truco de la presión en las escápulas y la nuca que vimos, parte de tu esencia quedará impregnada en su piel o en su cabello. Imagina esto, ella llega a su casa, se acuesta, y al mover su cabello o quitarse la chaqueta, percibe una ráfaga de tu aroma. En ese instante, ella no solo te recordará, volverá a experimentar físicamente la sensación de tu abrazo. Esto se llama reforzamiento intermitente involuntario. Ella está sola, pero su cuerpo le dice que tú todavía estás ahí. Esta es la base de la obsesión, la incapacidad de sacar a alguien de tu sistema sensorial. Para que esto sea letal, el aroma debe ser coherente con tu personalidad. Si eres un hombre de autoridad, busca notas de madera y cuero. Si eres más misterioso, busca ámbar y especias. Nunca uses fragancias excesivamente dulces o infantiles si quieres proyectar dominio. Recuerda, estamos usando la psicología de los abrazos para posicionarte como un hombre de alto valor, un líder que sabe cómo cuidar y reclamar. Pero el aroma y el tacto son solo la mitad de la historia. Lo que sucede en el aire entre sus oídos durante ese contacto es lo que sella el trato. La comunicación paraverbal, el susurro del inconsciente. En la psicología de los abrazos, el sonido no se escucha solo con los oídos, se siente con el pecho. Cuando estás en ese contacto estrecho de 4 a 6 segundos, tus cuerdas vocales están a milímetros de su sistema nervioso. La mayoría de los hombres cometen el error de hablar demasiado o de romper el momento con una broma nerviosa porque no soportan la tensión de la intimidad. La psicología oscura utiliza el sonido como un anclaje de baja frecuencia. Para responder a cómo abrazar a una mujer para que le gustes, debes entender el concepto de resonancia torácica. Cuando hablas durante un abrazo, tu pecho vibra. Si tu voz es profunda y controlada, esa vibración actúa como un masaje sónico directo a su corazón y pulmones. No es lo que dices, es la frecuencia en la que lo dices lo que va a activar su obsesión. La técnica avanzada de psicología oscura aquí es el susurro subvocal. No se trata de hablarle al oído como si estuvieras en una biblioteca, sino de dejar que tu aire roce su pabellón auricular. El oído es una de las zonas más erógenas y sensibles al peligro. Un susurro cálido cerca de su oreja dispara una respuesta de piel de gallina instantánea. Es una reacción fisiológica que ella no puede fingir ni detener. ¿Qué deberías decir? En la psicología de la seducción, menos es más. No necesitas un poema. Una frase corta de validación profunda o de misterio es suficiente. Algo como,
hueles increíble hoy, o simplemente pronunciar su nombre de manera lenta mientras exhalas. Al pronunciar su nombre en esa situación de vulnerabilidad, estás reclamando su identidad en tu espacio íntimo. El truco oscuro, aquí es el tiempo del susurro. No lo hagas al empezar el abrazo. Hazlo al segundo 4, justo cuando ella ha bajado sus defensas y su cerebro está inundado de oxitocina. En ese estado, su mente está en modo receptivo. Cualquier cosa que digas en ese momento se grabará en su subconsciente con una carga emocional 10 veces mayor que una conversación normal frente a frente. Estás susurrándole directamente a su inconsciente. Existe otro elemento sonoro letal en la psicología de los abrazos, el suspiro de alivio. No es un suspiro de cansancio, sino un suspiro de «por fin estoy aquí». Cuando la abraces, después de los primeros 2 segundos, deja escapar un suspiro lento y profundo. ¿Por qué esto es psicología oscura pura? Porque el suspiro es la señal universal de que el sistema nervioso ha pasado de alerta a seguro. Cuando tú suspiras, ella, por empatía neuronal, neuronas espejo, también suspirará. En ese momento, sus defensas psicológicas caen por completo. Se crea un vacío de poder donde tú eres el proveedor de esa paz. Pero recuerda, nuestra misión es la obsesión, no solo la paz. Por eso, inmediatamente después de ese suspiro y ese susurro, debes aplicar el cierre negativo. Justo cuando ella está en el punto más alto de confort sonoro y físico, tú introduces el silencio y te preparas para retirarte. La ausencia de sonido después de una conexión tan profunda crea un eco en su mente. Ella querrá que vuelvas a hablar, querrá volver a sentir esa vibración en su pecho. Has convertido tu voz en una droga sonora. Pero para que esa droga genere síndrome de abstinencia, tienes que saber cómo irte. Porque soltar es más importante que apretar. El cierre negativo, la psicología de la escasez. La mayoría de los hombres cometen un error fatal por puro desconocimiento de la psicología de los abrazos, se quedan demasiado tiempo. Cuando sienten que ella está cómoda, cuando sienten que por fin han logrado esa conexión que tanto buscaban, se aferran a ella como si fuera un salvavidas. El miedo subconsciente es, si la suelto, perderé esta sensación. Pero en la psicología oscura, la comodidad prolongada sin tensión se convierte rápidamente en aburrimiento o, peor aún, en energía de mejor amigo. Para saber realmente cómo abrazar a una mujer para que le gustes, debes dominar el arte de la interrupción. La obsesión no nace de la presencia constante, nace de la ausencia repentina de un estímulo placentero. El cierre negativo es la técnica de terminar el contacto físico justo en el clímax del placer, antes de que la curva de dopamina empiece a bajar. Es el equivalente a que te quiten tu plato favorito justo cuando ibas por el mejor bocado. Este es el truco para activar su obsesión. Debe ser tú quien rompa el abrazo primero. Siempre. Al hacerlo, envías un mensaje potente a su subconsciente: tengo el control de mis emociones y mi mundo no gira exclusivamente en torno a este momento. Esto dispara el instinto de persecución en ella. Cuando tú eres el que se retira, ella experimenta un micro momento de rechazo. Su cerebro, que hace solo 2 segundos estaba inundado de oxitocina y seguridad, de repente se encuentra con un vacío. Ese vacío genera una urgencia biológica por recuperar la conexión. En psicología, esto se llama el efecto Zeigarnik. Recordamos mucho más las tareas interrumpidas o inacabadas que las completadas. Al romper el abrazo cuando ella todavía lo está disfrutando, dejas el abrazo inacabado en su mente. Ella pasará el resto del tiempo pensando en cuándo volverá a tener esa sensación de cierre. La técnica para ejecutar esto es la retirada lenta. No te alejes bruscamente. Empieza a relajar la presión de tus brazos suavemente, indicando que el momento ha terminado. Si ella intenta apretar un poco más, una señal clara de que el truco está funcionando, no cedas por completo. Mantén tu decisión de separarte. Esto te posiciona como un premio, alguien cuyo afecto es valioso porque no es infinito ni está garantizado. Pero el cierre negativo no termina al separar los cuerpos. El toque final de psicología oscura ocurre en los 3 segundos posteriores. Al separarte, deja tus manos descansando ligeramente en sus antebrazos o hombros por un instante mientras te alejas. Crea un espacio de unos 50 centímetros y mírala directamente a los ojos con una mirada de revisión. No digas nada inmediatamente. Deja que el silencio pese. Esa mirada post-abrazo debe comunicar que has disfrutado el momento, pero que ya estás de vuelta en tu centro de poder. Al hacer esto, transformas un abrazo común en un evento significativo. Ella se quedará con la duda: ¿qué significó ese abrazo para él? Esa duda es la que se convierte en pensamientos recurrentes cuando ella llegue a su casa.
Has usado la psicología de los abrazos para crear una montaña rusa, la acercaste, la envolviste en tu aroma y vibración, y luego la alejaste antes de que ella estuviera lista. El resultado es un deseo residual que solo puede ser satisfecho con otro encuentro contigo. Sin embargo, hay un lugar específico donde tus manos pueden hacer que este proceso sea 10 veces más intenso. Truco número 3. El anclaje de las manos, zonas de control. Si quieres saber cómo abrazar a una mujer para que le gustes, debes entender que tus manos no son solo puntos de apoyo, son las que narran la historia de tu confianza. En la psicología oscura, las manos actúan como terminales de energía que dictan quién lleva el liderazgo en la interacción. El error fatal de la mayoría de los hombres es dejar las manos muertas, o, peor aún, dudar sobre dónde ponerlas. La duda en el contacto físico se traduce como una falta de valor social. Para activar su obsesión, tus manos deben tener un propósito. No se trata de cuánta fuerza usas, sino de la intención detrás del contacto. Existen dos puntos críticos en el cuerpo femenino que, al ser tocados con la técnica adecuada de psicología oscura, disparan una respuesta de sumisión placentera y conexión profunda, la base del cráneo y el punto sacro. Hablemos del primer punto de control, la base de la nuca. Mientras la abrazas, una de tus manos debe subir lentamente hasta envolver la base de su cabeza. En la psicología de los abrazos, esto se conoce como el anclaje del protector. Biológicamente, la nuca es una de las zonas más vulnerables del ser humano. Al permitir que tú coloques tu mano ahí, ella está entregándote, de forma subconsciente, el control de su seguridad. El truco de psicología oscura aquí consiste en pasar tus dedos ligeramente por su cabello y aplicar una presión suave pero firme con la palma en el hueso occipital. Esto genera una sensación de envolvimiento total. Al sujetar suavemente su cabeza y presionarla ligeramente contra tu hombro o cuello, estás reclamando su atención sensorial completa. Ella no tiene más remedio que enfocarse en el calor de tu cuerpo y en tu aroma. Esta posición reduce su visión periférica y la sumerge en un mundo donde solo existes tú. Es un hackeo directo a su sistema de alerta, la estás obligando a relajarse en tus brazos. Cuando ella siente que su cabeza está protegida por tu mano, su cerebro libera una inundación de endorfinas que asocia directamente con tu contacto físico. El segundo punto es la base de la columna, el sacro. Mientras tu mano superior controla la nuca, tu mano inferior debe situarse firmemente en la parte baja de la espalda, pero sin llegar a ser invasivo de forma vulgar. La psicología oscura utiliza la presión de arrastre. En lugar de solo poner la mano, realiza un movimiento descendente casi imperceptible que termine con una presión firme en el sacro. ¿Por qué este punto? Porque el sacro es el centro de gravedad del cuerpo y está íntimamente ligado a la pelvis. Al presionar firmemente ahí, estás alineando sus caderas con las tuyas. Esta alineación es la señal biológica más potente de compatibilidad sexual. Para activar su obsesión, necesitas que ella sienta esa conexión en su centro de equilibrio. Al tener una mano en la nuca y otra en el sacro, estás triangulando su sistema nervioso. Ella se siente atrapada en un sándwich de seguridad y tensión. Esta técnica crea lo que llamamos el recuerdo del cuerpo. Aunque ella intente racionalizar que solo fue un abrazo, sus centros nerviosos le recordarán que hubo un hombre que supo cómo sostenerla por completo. Esa sensación de ser poseída con elegancia es lo que la hará comparar todos los futuros abrazos de otros hombres contigo, y todos resultarán insuficientes. Sin embargo, este poder conlleva un riesgo. Si no sabes manejar la intensidad de estas herramientas, podrías causar el efecto contrario. Calibración y el peligro de la intensidad. Dominar la psicología de los abrazos es como tener una llave maestra para el sistema emocional de los demás. Pero con el poder de activar su obsesión viene una responsabilidad táctica, la calibración. Si aplicas estas técnicas sin leer el contexto o su lenguaje corporal previo, no generarás atracción, generarás rechazo. La psicología oscura no es imponer tu voluntad, es leer su deseo oculto y ofrecerle la estructura necesaria para que se manifieste. Para entender cómo abrazar a una mujer para que le gustes, debes aprender a leer las microseñales de resistencia. Un abrazo exitoso debe sentirse como una danza coordinada, no como un asalto. En este bloque vamos a ver cómo detectar si estás cruzando la línea y cómo retroceder para aumentar la tensión en lugar de destruirla. El primer indicador de que tu técnica de psicología oscura está funcionando es la hipotonía muscular. Cuando aplicas el truco número 1, la regla de los 4 segundos, debes estar atento a sus hombros. Si tras el segundo 2 ella exhala y sus hombros caen, has ganado, su sistema nervioso te ha dado permiso para entrar. Sin embargo, si al segundo 3 notas que sus brazos se tensan o sus manos hacen un movimiento de palpoteo rápido en tu espalda, ella está pidiendo espacio.
En la psicología de los abrazos, el palpoteo, esos golpecitos rápidos, es la señal universal de finalización. Si ignoras esto y sigues apretando o manteniendo el contacto, pasas de ser un hombre alfa seguro a ser un hombre invasivo. El truco oscuro aquí es el espejo inverso. Si notas resistencia, sé tú quien la suelte primero, incluso antes de que ella lo pida. Al adelantarte a su deseo de alejarse, recuperas el marco de poder. Ella sentirá, él se dio cuenta de mi incomodidad y no le importa dejarme ir. Esa indiferencia al rechazo es increíblemente atractiva y suele hacer que, paradójicamente, ella quiera volver a acercarse segundos después para recuperar el control de la interacción. La calibración también implica el entorno. No apliques el anclaje de la nuca. Truco número 3. En un lugar público y ruidoso si ella es una persona reservada. La psicología oscura es más efectiva en la penumbra y el silencio, donde los sentidos están agudizados. El objetivo es que el abrazo sea un oasis de intensidad en medio de la monotonía del día. Debemos hablar de un peligro real, el vacío emocional que dejas. Al usar la combinación de aroma, presión y tiempo, estás creando un pico de dopamina artificial. Esto puede generar una dependencia emocional rápida. Si tu intención no es genuina o si solo buscas un juego momentáneo, debes ser consciente de que estas técnicas de psicología oscura dejan una huella profunda. La obsesión es una espada de doble filo. Si logras que ella sueñe con tu abrazo, pero luego desapareces por completo sin explicación, ese deseo se convertirá en resentimiento. El verdadero maestro de la psicología de la seducción usa estas herramientas para construir un puente, no para quemarlo. Úsalas para demostrarle que eres un hombre capaz de ofrecerle una intensidad que nadie más puede igualar, pero mantén siempre tu integridad. ¿Cómo saber si te has pasado? Si después del abrazo ella evita el contacto visual o se aleja físicamente de ti más de 1 metro, has saturado su sistema. En ese caso, la solución no es disculparse, lo que comunica debilidad, sino cambiar el tema a algo ligero y lógico. Rompe la tensión tú mismo. Esto demuestra que tienes inteligencia emocional y que el abrazo fue un regalo, no una demanda. Ahora que sabes cómo manejar el fuego sin quemarte, es hora de dar el paso final. Hemos recorrido un camino que va desde la química de la oxitocina hasta la ingeniería de la presión y el aroma. Si has llegado hasta aquí, ya no ves un abrazo como un simple saludo, sino como una ventana de oportunidad de 6 segundos para reescribir la percepción que ella tiene de ti. La psicología de los abrazos es, en última instancia, el arte de hacerse inolvidable. Pero para activar su obsesión de forma permanente, necesitamos el último ingrediente, el ancla mental. La psicología oscura nos enseña que el cerebro humano necesita una etiqueta lógica para una experiencia emocional intensa. Si no le das esa etiqueta, ella simplemente sentirá que pasó algo raro pero lindo. Si le das la etiqueta, ella tendrá un pensamiento recurrente al que volver una y otra vez. ¿Cómo se pone esa etiqueta? Justo después del cierre negativo que vimos, cuando te has separado y mantienes ese contacto visual de 3 segundos, debes decir algo que deje la puerta abierta. No debe ser un cumplido barato. Debe ser una observación sobre la conexión. Si quieres saber cómo abrazar a una mujer para que le gustes, la frase clave es, hacía tiempo que no sentía una energía así. O algo más sutil, hay algo en tu forma de abrazar que es diferente. Al decir esto, estás validando su feminidad y al mismo tiempo, sembrando la idea de que lo que acaba de pasar es único. Ella se preguntará, ¿qué energía? ¿Por qué soy diferente? En psicología, esto se llama bucle de pensamiento. Ella intentará descifrar tu frase y, para hacerlo, tendrá que revivir el abrazo una y otra vez en su mente. Cada vez que lo reviva, la dopamina volverá a dispararse, fortaleciendo el vínculo emocional contigo aunque no estés presente. Este es el truco final de la psicología oscura. Tú no le pides que piense en ti, tú creas un rompecabezas emocional que su cerebro se siente obligado a resolver. Has pasado de ser un hombre que busca su aprobación a ser el hombre que la ha calificado y la ha encontrado interesante. La jerarquía de poder ha dado un giro de 180 grados a tu favor. Dominar estos 3 trucos de psicología oscura al abrazarla es solo el comienzo. La verdadera maestría reside en la consistencia. No puedes ser un maestro del abrazo un día y un hombre inseguro al siguiente. Estos hacks funcionan porque proyectan una versión de ti que es segura, protectora y misteriosa. Hoy has aprendido a hackear el tiempo con la regla de los 4 segundos, a marcar territorio con la neurología de la presión y a usar el olfato como una marca invisible. Pero, ¿qué pasa después del abrazo? El contacto físico es el motor, pero las palabras son el volante. Si te ha gustado este análisis profundo sobre la psicología de los abrazos, suscríbete para seguir descodificando la mente humana. Nos vemos en el siguiente nivel.